Reanudamos la sesión. Gracias. Vamos a sustanciar la comparecencia de doña Dolores Ruiz Sánchez y, al tratarse de una comparecencia sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1984, se ha trasladado a la compareciente la posibilidad de poder comparecer acompañada de la persona que designe para asistirle. Asimismo, esta presidencia manifiesta expresamente su voluntad de salvaguardar los derechos de la compareciente reconocidos por el artículo 1.2 de la citada Ley Orgánica. Le recuerdo igualmente la obligación contenida en el artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en su testimonio. En virtud del acuerdo adoptado por la Mesa de la Comisión en su reunión del día 21 de octubre, las comparecencias seguirán el siguiente formato: 15 minutos de intervención inicial, 5 minutos por cada grupo parlamentario, y cerrará la compareciente con otros 15 minutos si así lo estima conveniente. Les recuerdo que el objeto de la comisión, tal y como se aprobó en el acuerdo del Pleno, es el expresado en el requerimiento de su comparecencia. Por lo tanto, Dolores, tiene usted la palabra por un tiempo de 15 minutos. Yo le enchufo el micrófono ahora mismo y cuando usted le parezca bien, bueno, pues empezamos. Buenas tardes, presidenta, y buenas tardes, diputadas y diputados. Yo, en este caso, me siento abrumada, pero vengo por defender a mi marido y a mis hijos y a todas las familias que hemos perdido nuestros seres queridos. Lo que más se quiere en este mundo lo hemos perdido, y de qué manera tan horrorosa, y tan espantosa. Sobre todo yo, lo que yo viví. Lo que yo viví fue un infierno. A nadie se lo doy pasar. A nadie se lo voy a dar pasar. El sufrimiento que yo viví el día 29 de octubre. Eso jamás se me va a olvidar, nada más que cuando me muera. Esa es la palabra. Y nada más que estoy por ello, para que se haga justicia. Por mis hijos y mi marido, que es lo mejor que tenía en el mundo, el mayor tesoro. Lo demás son tonterías. Lo demás son tonterías. La familia está por encima de todo. De todo. De política y de todo. En la familia. Yo, el día 27 de octubre, porque soy muy familiar, tuve una comida en el campo, que vivía en Chiva, y tenía toda la familia, porque el lunes, día 28, era mi cumpleaños, el día 28 de octubre. Y hice una comida en el campo para mis hijos, mi madre, mi cuñada, mi hermano, mi nieto de 7 añitos, y estaba más feliz del mundo. Soy una persona la más feliz del mundo con mi familia. ¿Quién iba a pensar que a mí el martes me iban a arrebatar mi familia? ¿Quién lo iba a pensar, Dios mío? Bueno, y el domingo pues estuvimos allí todos comiendo, que lo tengo aquí fotografiado, la familia. El lunes, un día normal, pero el martes, día 29, estuvo lloviendo allí en Chiva. Por la mañana bastante, pero otra vez también ha llovido y no había pasado nunca nada. Ha llovido mucho y como mi hermana vivía al lado, que también tiene casa, pues vamos, pero ya por la tarde, serían las 4:30, mi hijo pequeño, que se llama Javier, con 42 años, se salió de casa para ver cómo iba el río que pasaba por allí y ha dado una vuelta. Y mi hijo mayor, Jesús Andrés, con 46 años, mi marido, con 74 años, se llama Meterio, y yo estábamos adentro de casa, y los perros. Y entró mi hijo pequeño, nervioso, perdido: mamá, vámonos de aquí, que baja mucha agua y no se ve por dónde, porque baja tantísima agua. Y yo pues no lo creía, porque no llovía. Digo, ¿qué estás diciendo, Javier? Y dice, sí, mamá, vámonos de aquí, que baja mucha agua, pero ya. Vaya.
Salimos de la casa y ya nos costó trabajo, mi hijo, abrir la puerta de la casa para salir para afuera, que ya el agua venía por arriba de las rodillas. Y entonces, como bajaba tanta agua, me subió mi hijo a la ventana de afuera de casa. Y a mi marido también, conmigo, al lado. Y un perrito pequeño, que lo tenía mi marido en las manos. Y mi hijo Javier se quedó con nosotros y su perro. Y mi otro hijo se fue a la otra ventana con su perro. Pero él se subió, su perro, a la ventana, sujetándolo al perro. Pero bajaba tantísima agua, tan fuerte, que mi marido le dijo: Jesús, baja el perro y súbete tú. Mi hijo le hizo caso a su padre y bajó al perro. El perro, que le pasó al soltarse mi hijo de la ventana, el perro al bajarlo se le soltó y se le fue. Y él fue a por su perro, a coger a su perro. Y mi otro hijo, detrás de él, a ayudar a su hermano. Y mi marido, bueno, perdona, que mi hijo pequeño llamó a su hermano que vive en Valencia, que se llama Juan Carlos Mora, que no me se pase por alto, llamando al 112 a las 5:15, que está reflejado en la declaración que hizo la jueza, porque la jueza averiguó la hora que llamó mi hijo. Llamó muchas veces al 112 y le decía que ya lo conocía. Dice: sí, ya hemos mandado allí ayuda. Mentira, allí no mandó nadie. Nadie fue. Y ya cuando le dijo eso mi pequeño, se lo llevó al agua y mi marido detrás de ellos. Y esto era las 6 de la tarde, cuando se habían ido los tres, y los 3 perros. Las 6 de la tarde, que era de día. Y yo no daba crédito a lo que me había pasado. Esto no se puede ver cómo te se van tus hijos, tu marido. No hay nombre. Con lo que duelen los hijos y el marido. Un hombre más bueno. 53 años viviendo con él. Personas más buenas, más trabajadoras, no hay otro. Se han ido. No lo cambio mi familia por nada del mundo y por eso estoy luchando por ellos. Se lo prometí. Se lo prometí que iba a pelear por mis hijos, por mi marido, mientras que tuviera fuerza. Y así me fui. Cuando bajó el agua, la fuerza del agua, me bajé de la ventana como pude. El agua ya no me llevaba, pero aún tenía el agua por arriba bastante alta. Y me fui acá a mi hermana, que vivía al lado. Y no sé qué hora era. Sé que era de noche, allí mojada por todos los sitios, temblando. No podía hablar, no podía decir nada. Y mi cuñado y mi hermana, cuando me vieron llegar a su casa, que no podía ni subirme de tanta broza que había allí, también en su casa, me tuvo que dar una pastilla, porque yo estaba para haberme ido a un hospital, pero no podíamos salir, ni podíamos nada. Y de buena mañana al día siguiente fuimos mi hermana y yo y mi otro hermano, que vive también allí en el campo, a buscarlo. A buscarlo. Y no lo vimos, porque estaba todo encharcado de barro, no se podía pasar. Pero yo pensando que si tuvieran algún árbol o algo. Y no lo vimos. Y así, 2 días. Y menos mal que un vecino, que yo no lo conocía, pero un vecino que tenía una casa por allí, bajaba a ver lo que me había pasado. Y ese vecino fue cuando vio a la Guardia Civil en la gasolinera que hay allí cerca y le dijo a la Guardia Civil lo que yo había perdido. Y entonces fue cuando la Guardia Civil dio parte a donde fuera.
Mi hijo que vivía en Valencia, Juan Carlos, fue a dar la desaparición de mis hijos, de mi marido, el parte. Y ya me fui a Chiribella, que tenía el piso de cuando me casé. Y yo en el campo ya no me quedé. Y cuando iba apareciendo, primero mi hijo Jesús, en la redonda de Cheste, el día 8. El día 9, mi marido, en Ribarroja, en el Barranco del Pollo, que yo no lo sabía que era el Barranco del Pollo, porque yo todas esas cosas no lo sé. Y mi hijo Javier, también en Ribarroja, el día 11. Sí, cuando lo tuve los tres juntos, ya es cuando hice el entierro de ellos. Pero esto fue un infierno lo que yo viví, porque he perdido todo, mi familia, todo, y la casa, el trabajo de mi marido y de mis hijos, que esa casa la hicieron ellos, con esfuerzo, con su trabajo, poquito a poco, y nadie le doy pasar lo que yo estoy pasando. Yo no estoy bien de lo que yo viví, tengo pesadillas, lo tengo reflejado. Es un infierno lo que yo viví. Pero tengo claro una cosa, que yo pensé cuando me pasó aquello que éramos nosotros solos, porque vivíamos en el campo y en el campo allí pues, no teníamos ni luz ni nada, creyendo que era nada más que allí en el campo. Pero ya cuando me informé todo lo que había pasado, ahí me di cuenta que lo que me ha pasado con mis hijos me lo han arrebatado por no haber hecho las cosas bien hechas. ¿Quién tenía que hacerlas? Lo tengo yo más que claro. Que si hubiesen puesto la alarma como tenía que ser, mis hijos estarían y mi marido vivos. La casa no, pero ellos sí. Ellos sí. Eso lo tengo yo claro y ahí voy yo. Porque después han puesto alarmas con tiempo y la gente no son tontas, las personas. Esa es la realidad. Que si hubiesen puesto la alarma, mucha gente, por lo menos mis hijos y mi marido, y yo, no me pasó nada porque yo no sé el Señor lo que hizo conmigo, un milagro. Porque me quedaba otro hijo, que se quedó sin padre y sin sus dos hermanos, que era el apoyo fundamental por mi hijo Juan Carlos. Porque tiene mi hijo una discapacidad intelectual y era el apoyo mayor de su hermano y de su padre, y ahora no tiene a nadie. Y ahora no tiene a nadie, que era el apoyo fundamental de sus hermanos y mi marido para mi hijo, y lo está pasando muy mal. Por eso yo no traigo apuntes. Los apuntes ya lo han dicho Carmina, Rosa María, que sabe, y Ernesto, que sabe dar explicaciones, y sabe de todo. Pero yo las explicaciones, las mías, son mi vida y mi familia. Porque yo vivía en el campo, era la persona más feliz del mundo, con mi familia, y yo de todo esto no entiendo. Pero sí que entiendo que las personas no hacen bien el trabajo, lo entiendo. Y este señor no hizo bien el trabajo. El señor Mazó no hizo bien el trabajo. Que él cuando se fue a comer al Ventorro, sabía que el pollo no iba seco, iba lleno de agua. Esa es la diferencia. Y ese fue tan tranquilo, y mis hijos a las 6 ya se habían ido. Y él a las 6 estaban comiendo. Eso es injusto lo que han hecho. Eso no hay perdón de Dios, como se suele decir. Porque vamos, si sabía todo lo que estaba pasando, yo sí que no lo sabía. ¿Para qué queréis tanta la tecnología? Si luego no dais aviso de nada, ¿para qué la tecnología? Si se sabía que venía una dana, ¿por qué no avisaron con tiempo? Para eso están los teléfonos, mira cómo después.
sí que ha valido los teléfonos y todo, que han habido 2 alarmas. Y ese día no hubo alarma ninguna, a las 8 y pico. Esto es para morirse. Yo no sé cómo el Señor me ha dejado viva, pero estoy muerta por dentro. Porque yo sin mi familia no vivo. No vivo, sin mi familia no vivo. Y el que sea padre lo entenderá. Él sabe lo que se quiere a los hijos. Y ver cómo te se va. Mi Jesús y mi Javi, con un niño que no va a poder verlo crecer. El único nieto que tengo. Por eso digo que yo no necesito papeles para explicarle a la gente la pena que tengo adentro de mi alma. Y la política para lo que estudia, yo no he estudiado nada, pero sí que entiendo que mi familia está por encima de todos. Por encima de todos voy a pelear por ellos. Y que paguen las personas que no han hecho bien el trabajo. Y como yo eso no lo sé, pero sí que lo sabe la jueza. Sí que lo sabe la jueza quién no ha hecho bien su trabajo. ¿Quieres decir algo más? Yo ya le he dicho todo el sufrimiento que tengo y la vida que... Y ese mazón que decía que recibía a la familia, eso es una mentira. Porque yo el día de la catedral, que fui cuando hicieron la misa en la catedral, la primera persona que yo me dirigí fue a él. Y no se acuerda de mí, porque no se preocupa ni de llamarme. Y fui directamente a él, a Mazón, en la catedral. Sí, y luego fue el rey cuando me saludó allí, después. Y en el funeral en Valencia me iba a dirigir a él, pero ya se había ido, porque Pilar me lo dijo. Se lo digo porque yo, la persona que no hizo bien el trabajo, sé quién es. El presidente de la Comunidad Valenciana, que no estaba en su puesto. Cuando un padre abandona a los hijos que son pequeños, ¿qué hace la ley? Castigarlo, ¿no? Pues eso digo yo también. Cuando una persona no hace bien el trabajo, ¿qué hace la ley? Pues tiene que castigarlos. Y yo de política no entiendo, pero sí hay algunas cosas que cuando son padres que dejan a sus hijos abandonados y son pequeños, pues la ley le echa mano y lo castiga. Pues ahora aquí son personas adultas y encima con estudios y saber. Pero yo cada vez que salía este señor en la televisión me ponía enferma más todavía. Mi herida me la abría más. Yo ya no puedo decir nada más porque yo sé que yo no sé, si me quieren preguntar. Gracias, gracias Dolores. Muchas gracias. Pasamos ahora al turno de los portavoces parlamentarios. La primera en hablar será la representante del Grupo Mixto, señora Mico Juan. Hola. Hola, Dolores. ¿Cómo estás? Ya nos conocimos aquí. Sí, de hecho, sí, ya hemos llorado juntas algunas veces. Yo lloro todos los días de Dios, me acuesto pensando en ellos, me levanto pensando en ellos, como delante de ellos. Sí. No pasa nada, no pasa nada, Dolores, no pasa nada. Me puedes interrumpir, tranquila. Hablo como si fuese. Sí, no pasa nada, tranquila. Pero Es que es verdad que al final, con tu intervención, hoy nos has dado una lección de vida, porque sabes mucho más de política de lo que tú te piensas y de muchos y muchas que están aquí sentados. Porque al final la política es aplicar el sentido común, la política es ser responsable de lo que haces y la política es proteger a la gente de las instituciones y del país en el que vives. Y de esto va la cosa. Y lo has explicado muy bien, Dolores. A mi manera. Sí, pero te hemos entendido perfectamente.
Es muy duro lo que has pasado, ya lo hemos llorado, lo hemos hablado, estuvimos juntas, me acuerdo, en Paiporta, en la presentació del llibre d'Esperança Camps, que també està avui així. Un libro de Esperanza Camps, que también estaba hoy aquí. Me acuerdo que cuando estaba también Beatriz Garrote, la presidenta de la Asociación de las Víctimas del Metro. Me acuerdo que nos pasamos más de una hora toda la gente que estábamos allí, casi todo mujeres, nadie del Partido Popular, por lo que sea, no vinieron esa tarde. Estuvimos hablando y llorando mucho juntas, y creo que también es importante el poder expresar los sentimientos y el poder llorar no solo en casa, sino colectivamente, en compañía de otra gente, que también ha vivido lo mismo que tú has vivido, pero con gente que no lo hemos vivido en primera persona y que empatizamos plenamente, porque efectivamente somos madres, somos hijas. Y eso es así. Yo me acuerdo que hablando contigo ese día me dijiste que Jesús, que tu hijo y yo teníamos la misma edad, éramos quintos, y no sé, era como que todo pues hacía que fuera muy, muy intenso, y continúa siéndolo para ti, para toda la gente de la asociación y para todos y todas los que habéis perdido a vuestros familiares, y en tu caso encima pues a tu marido y a tus dos hijos. Es que eso no se puede. Es que por mucho que queramos ponernos en tu piel, y todo el tiempo que tuviste que estar ahí sin saber dónde estaban ellos, cogida a la ventana, que nos lo contabas, incluso ese día me acuerdo en Paiporto, que me decías, es que Águeda, es que estoy muerta por dentro. Hoy lo has dicho, pero es que a mí ya me lo decías hace meses, y seguro que lo has contado, y me decías también, pero por ellos voy a luchar. Y claro que sí, y por ellos vas a luchar tú, y vamos a luchar todas en compañía tuya. Y esto es lo que también te quería trasladar, porque el hecho de que hayamos hecho esta comisión de investigación tiene una parte que queremos los diputados y diputadas que sea, que sirva, que os sirva, que os pueda servir, aunque sea mínimamente, para poder esclarecer lo que pasó, para que podáis tener un mínimo de verdad, y que podáis sentiros un poco aliviadas en la medida en la que nosotras podamos esclarecer lo que pasó, preguntar, tener unas conclusiones claras. Y sobre todo aquí, en la sede parlamentaria, que se paguen las responsabilidades políticamente, pero que en sede judicial se paguen las responsabilidades penalmente, y que vaya a prisión, que tenga que ir a prisión. Porque 229 víctimas mortales es una cifra que no puede aguantar nadie. Y yo, para terminar, porque no quiero hacerlo más largo, simplemente decirte, Dolores, que estamos contigo, que tienes a muchísima gente. Hay mucha gente que lo único que queremos es ayudaros, aliviaros, estar a vuestro lado, y en todo caso yo lo que te preguntaría es pues, ¿qué podemos hacer para que esa sensación que tienes de que estás muerta por dentro, aunque sea un poquito, ayudar a que no sea así? Gracias. Gracias, señora Mico. Gracias, señora Mico. Señor Cervera. Es el turno del señor Cervera de Junts per Catalunya. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora Ruiz, y gracias por su comparecencia. No sé si me entiende en catalán. Voy a intentar hablar lentamente. Gracias por su entereza. Mientras hablaba usted, yo intentaba ponerme en su situación, y estoy seguro de que no habría sido capaz de articular la intervención que acaba de realizar usted, y además con la serenidad con que lo ha hecho tras lo vivido por usted. Desde Junts per Catalunya no podemos decir mucho más que lo que hemos dicho esta mañana con todas las víctimas que han pasado por esta comisión. Podemos mostrarle nuestra solidaridad, una solidaridad que queremos hacer extensiva a todos los afectados por la riada,
pero sobre todo, como ya se ha dicho, a los afectados por la incapacidad, por la irresponsabilidad y por una falta de humanidad de demasiados responsables políticos. Y a partir de ahí, escuchar para acompañarles en lo que ustedes consideren y así poder, en la medida de lo posible, reparar su dolor, hacer justicia. Y esperamos también que esta comisión sirva para detectar exactamente qué falló y para que nadie más tenga que vivir jamás lo que ha vivido usted y tantos valencianos. Nada más. Muchísimas gracias y estamos a su disposición. Gracias, señor Cervera. Para el Grupo Republicano tiene la palabra el señor Rufián. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señora Dolores. Yo sinceramente no sé qué decirle. No tengo nada, casi nunca tengo nada escrito e intento siempre escuchar a la gente y intentar ser lo más normal posible frente a un micro. A mí lo único que me sale ahora mismo es, no sé, sinceramente, insultar a los responsables. Pero claro, daría muchas excusas. Y si usted no lo ha hecho, pues yo tengo menos derecho aún, ¿no? Una matización. La política no es para los que estudian. La política es para los decentes, sobre todo. Y si hubiera más gente decente, y me da igual las siglas, me da igual la bandera, me da igual la lengua, me da igual el apellido, me da igual el barrio, el código postal, la historia... Decencia. Decencia. Usted es la cuarta persona que pasa por aquí hoy y es la cuarta persona que señala con nombres y apellidos a los responsables. Y aquí aún habrá dos partidos, sobre todo uno de ellos, que hoy seguramente acabarán siendo dos, los dos, PP y Vox, que intentarán meterle a esto, perdóneme, tanta mierda para que la gente no distinga, para que la gente no sepa. Cuando es muy sencillo echarle un poco de humanidad y decencia a esto y decir, señora Dolores, perdóneme. Yo lo vuelvo a decir, perdóneme. Perdóneme simplemente porque usted se salvó, porque, bueno, por la casualidad que se agarró a una ventana, pero sus hijos y su marido, pues no hubo tanta suerte. Y porque el tipo que tenía que dar la orden para que su marido y sus hijos supieran que iba a bajar el agua que bajó, pues estaba tomándose pacharanes en el ventorro. Y estoy siendo muy generoso. Porque quizá ni siquiera estaba haciendo eso, estaba haciendo cosas un poco más, pues no sé, es que da igual, ¿no? Su familia a las 6 de la tarde ya no estaba. A las 6 de la tarde, Carlos Mazón, ¿dónde estaba? Y eso, le puedo asegurar, y mi compromiso es ese, que por muchos artículos editoriales, tertulianos, lo que digan aquí esta gente, eso no habrá Dios que lo oculte. Jamás. Jamás. Y yo lo que le pido al PP y a Vox es que, por favor, haciendo un ejercicio de inocencia, porque llevo demasiado tiempo aquí para saber que no va a pasar, pero que por favor, por una vez, no empecemos aquí con el rollo de rifirrafes, es que esto es partidista, es que esto es politiqueo, porque es muy claro. Yo he estado aquí en un montón de comisiones de investigación y se podía hacer ver que no había pasado lo que había pasado porque, bueno, en fin, porque esto es clarísimo, son lentejas. Unas competencias de un gobierno y un presidente que estaba comiendo en un reservado y que no dio la orden para avisar a su gente de que si no se iba a donde estaba o que se quedara en sus trabajos o en los áticos, se iba a morir. Ya está, es que ya está. Entonces, para salvar un poco los muebles, por favor, sobre todo me dirijo al Partido Popular porque esto a Vox le va bien. Estas salvajadas a Vox le van bien. Las intervenciones del señor Gil Lázaro le va bien a Vox, pero a ustedes, señores del Partido Popular, les puedo asegurar que no les va bien. Y lo saben perfectamente. Por favor, pidan perdón. Pidan perdón.
que tienen aquí a una mujer que no tiene familia. Y se pudo evitar. No miren sus móviles, no miren al techo, no miren al suelo. Miren la cara y pídanle perdón, por favor. Ya no apelo a los salvajes de la otra derecha. Apelo a un partido de derechas que debería ser decente, democrático, conservador, centrista, con unos valores humanistas. Y que, por favor, ya basta. Lo han mantenido un año a este tío. Bueno, ya está. Estoy de acuerdo con usted. No tiene perdón de Dios. Gracias, señor Rufián. Gracias, señor Rufián. El Grupo Parlamentario Sumar, su diputado. Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Sumar, Nahuel González. Bueno, Dolores, hoy has contado aquí seguramente uno de los testimonios más fuertes que yo he escuchado en mi vida y que ya conocía, pero que nos traen, ¿no? Nos llevan a aquel fatídico día, aquellos fatídicos momentos en nuestras comarcas, en nuestros pueblos, en esa folla de Buñol que tanto sufrió durante aquellas horas, y nos traes, bueno, un relato desgarrador que no se puede ni describir en palabras, y que por más que empaticemos y lloremos contigo, no vamos a poder sentirlo de tal forma porque es inimaginable, ¿no? Yo he leído antes de venir aquí algunos, bueno, te conocía de las manifestaciones, de tanta dignidad que estás demostrando y que habéis demostrado. Había leído alguna entrevista que habías hecho y junto al terrible dolor también he notado una desgarradora humanidad en tu forma de hablar de tu familia, de hablar de tus hijos, de hablar de tu marido, incluso hablar de los 3 perros, ¿no? Me ha parecido, hasta dentro de lo terrible, como humano, esa parte, ¿no? De cómo has hablado de los 3 perros, y estoy seguro que mucha gente también que nos escucha o que nos ve en ti, ¿no? En esa forma de querer a tu familia toda. Ve un relato de mucha humanidad y de mucho amor, ¿no? Y por lo tanto, desde ese amor es desde el que tenemos que buscar justicia y desde el que nosotros vamos a apoyar en todo lo que hagan. Y creo que la definición de tu intervención va en 2 sentidos. Por una parte, la ternura que tenemos que demostrar a aquellos que os apoyamos y os apoyaremos siempre, la del pueblo valenciano, que está a vuestro lado. Y no tengáis la mínima duda de que en las calles, en las manifestaciones, los grupos de música, el sector social, sindical, no hay colectivo social que no esté a vuestro lado, porque sois ahora mismo la dignidad del pueblo valenciano. Y por otra parte, y lo digo así también, y lo comparto un poco con el anterior portavoz, el odio. Sí, yo la verdad es que siento odio y lo he transmitido. No siento un odio personal, pero sí que considero que lo que ha hecho el señor Carlos Mazón no puede quedar en el olvido ni se puede perdonar, y lo vamos a recordar toda la vida. Yo he tenido dudas en mis intervenciones alguna vez si decir asesino o no, presunto homicida, pero lo que se está contando aquí en el 4º relato de hoy es gravísimo, y ya no cabe silencio alguno por parte de nadie. Yo creo que el Partido Popular hoy aquí o pide perdón o que no hable. No hay otra forma de decirlo. En esta sala hay gente que habla con el señor Mazón a día de hoy, que se reúne con el señor Mazón a día de hoy, y esta gente debería de pedir disculpas y decir que no son igual a él, que hacer autocrítica y ser conscientes de que lo que ha pasado es muy grave. Has dicho que a las 5:15 se llamó por teléfono, a las 5:15, a las 5:15. A las 7 de la tarde el señor Mazón, según dice la testigo clave, decía que no había prisa. Eso demuestra la mayor falta de humanidad, sensibilidad, responsabilidad, y me quedo corto, que pueda haber en la vida. Así que no vamos a perdonar, no vamos a olvidar y vamos a ir hasta el final. Que lo tengan claro todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. Vamos a estar a vuestro lado hasta el final. Gracias. Gracias, señor González. Gracias, señor González. Tiene la palabra el señor Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Vox. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señora Sánchez, la miseria moral de la intervención del señor Rufián acredita por contraste la grandeza moral de la suya. Señora Sánchez, reciba usted la expresión de nuestro respeto y pena por las pérdidas que nunca debería haber sufrido. Respeto y dolor extensible a todas las familias afectadas, como ya he manifestado esta mañana en cada una de mis intervenciones. Su lucha por su familia es justa y legítima, y así lo entendemos. Para que se haga justicia
y para que nunca más vuelva a repetirse una tragedia como la vivida por toda la sociedad valenciana y de una forma dramática por ustedes el pasado 29 de octubre de 2024. Su comparecencia ha sido profundamente impactante desde un punto de vista humano. ¿No le han hecho a usted falta apuntes, como usted ha dicho, para transmitir la terrible carga de cuanto le ha ocurrido y sigue usted viviendo hoy día a día? Y hasta sus legítimos reproches a las autoridades pertinentes los ha hecho de una forma que constituye una auténtica lección para todos. Y quiero decirle, para terminar, que su pena es la pena de toda la gente de bien. Y yo me siento profundamente emocionado por haber tenido la oportunidad de escucharla hoy a usted en persona. Podemos tener discrepancias sobre la responsabilidad única de lo ocurrido. Coincidimos con usted en que la tiene la Administración autonómica por su gestión frívola, tardía, errónea e incompetente. Pero mi grupo considera también que la tiene el Gobierno de España por sus decisiones antes, durante y después de la catástrofe. Pero después de escucharla, señora Sánchez, ni siquiera quiero hacer hoy énfasis en ello. Usted ha dado, con el tono de su intervención, un ejemplo de grandeza humana y de elegancia moral. Y por ello, yo, en mi nombre, en el de mi grupo, y estoy seguro que en el de miles de valencianos, le doy las gracias. Nada más. Gracias, señor Gil. Es ahora el turno del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Marta Trenzano. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, señora Ruiz Dolores, permítame expresarle en nombre del Grupo Parlamentario Socialista nuestra más sincera condolencia y nuestro profundo reconocimiento por su presencia en esta comisión de investigación. Usted ha perdido a su marido y a sus 2 hijos en la tragedia del 29 de octubre. Un día después de celebrar sus 70 años en familia, la riada del Barranco arrasó su hogar y se llevó consigo lo más valioso de su vida. No entraré en detalles que usted ya ha relatado con dolorosa precisión, pero el gesto heroico de uno de sus hijos al intentar salvar a su hermano y el esfuerzo inútil del padre por resistirse a la corriente lo dicen todo y son hechos que esta comisión conoce y que no necesitan de un dramatismo añadido para conmovernos como usted lo ha hecho con su testimonio. Testimonio que no es solo personal, es un acto de responsabilidad cívica. Usted se ha convertido en una de las portavoces más firmes de la asociación y ha llevado la voz de los afectados hasta Bruselas, ante la presidenta de la Comisión Europea y la presidenta del Parlamento Europeo. Esa proyección internacional no es casual, refleja la dimensión de una catástrofe que exige respuestas a la altura de las instituciones democráticas. Pero también refleja la falta de empatía de los que han impedido que pudieran comparecer en les Corts Valencianes, en su casa, en su tierra. Qué bien quedan algunos hoy aquí diciendo que están para escucharles, cuando precisamente son los que les han vetado y los que les han prohibido entrar en la casa del poble valencià para escuchar sus voces. Y en esa exigencia de respuestas radica el núcleo de nuestra labor en esta comisión. Usted ha declarado con rotundidad: me los han matado. No es una expresión retórica, es una acusación fundada en la convicción de que la magnitud del desastre no fue solo consecuencia de la fuerza de la naturaleza, sino de decisiones políticas previas que fallaron. Fallaron en la prevención, en la alerta y en la respuesta. Decisiones tomadas o decisiones no tomadas bajo la responsabilidad del Gobierno de la Generalitat Valenciana, presidido por Mazón y sustentado por el Partido Popular y todavía hoy por Vox. Esta comisión debe esclarecer con rigor y sin ambajes por qué las alertas meteorológicas del 28 y 29 de octubre no se tradujeron en medidas efectivas de evacuación y protección en las zonas de mayor riesgo. Debe determinar si los protocolos de emergencia estaban adecuadamente financiados, actualizados y coordinados con los ayuntamientos.
y debe establecer si la priorización de recursos en otros ámbitos, incluidos los recortes en materia de emergencias y cambio climático, impuestos por Vox y acatados por el PP, contribuyeron a la vulnerabilidad de la ciudadanía. Usted misma señaló con amargura contenida que el presidente Mazón la vio entrar en la catedral y no se acercó a hablar con usted. Ese gesto, o mejor dicho, la ausencia de ese gesto, no es anecdótico. Revela una distancia entre la autoridad responsable y las víctimas directas. La empatía institucional no se mide en palabras de consuelo, sino en hechos, en la asunción de responsabilidades y en la adopción de medidas correctoras inmediatas. El Grupo Parlamentario Socialista defenderá ante esta comisión 3 líneas de actuación claras. La primera, la que estamos haciendo hoy, escucharles a ustedes. La segunda, exigir la comparecencia de todos los responsables políticos y técnicos que tomaron decisiones en las horas críticas previas y durante la dana. Y la tercera, proponer resoluciones para reforzar la prevención de riesgos climáticos con dotación presupuestaria suficiente y coordinación efectiva entre administraciones. Señora Ruiz, su dolor no puede ser reparado, pero sí puede ser el catalizador de un cambio estructural que evite nuevas víctimas. Esta comisión no busca revanchas, busca verdad, justicia y reparación. Pero le voy a decir una cosa. Ustedes, a lo largo de este año, han representado la voz y la dignidad del pueblo valenciano mucho más y mucho mejor que aquellos que estaban obligados a hacerlo. Muchas gracias. Gracias, señora Trenzano. Para terminar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor César Sánchez. Muchísimas gracias, presidenta. Señora Sánchez, Dolores, si me lo permite, es tremendamente complejo encontrar palabras para en esta comparecencia poder mostrar todo lo que nos gustaría mostrar, aunque sea poco tiempo, desde el Grupo Parlamentario Popular. Solidaridad, cercanía, acompañamiento con el dolor que estáis padeciendo desde el pasado 29 de octubre del 2024. Hoy estamos en el inicio de una comisión de investigación que empieza con comparecientes de víctimas de personas que perdieron la vida. Y es lo mejor que podemos hacer, escucharles, acompañarles. Somos conscientes de que va a haber otras jornadas en donde vamos a tener la oportunidad de poder debatir acerca de las causas, de profundizar en el objeto de esta comisión de investigación, que es analizar la respuesta que dio el Gobierno de España a la dana. Vamos a tener ocasiones en donde vamos a poder analizar cuestiones como las obras, la tecnología, que la demarcación del Júcar, que el Barranco del Pollo, que la zona de Chiva no tenía. Tendremos muchas ocasiones para eso, pero hoy es el día para escucharles, para decirles que estamos a vuestro lado, para transmitir también a algunos grupos políticos que se han referido que ayer el presidente Mazón pidió perdón y que ya con anterioridad, en muchas ocasiones, asumió responsabilidades y asumió errores. Y nosotros desde el Grupo Parlamentario Popular comprendemos, entendemos, somos conscientes de que para ustedes eso no es suficiente. Les entendemos y les comprendemos. Pero también hemos descubierto durante todo este tiempo que da igual que ayer el presidente Mazón pidiese perdón, da igual que asumiese errores con anterioridad. A algunos grupos políticos les va a dar igual y nunca les va a ser suficiente por cálculo político. Y nosotros tenemos la responsabilidad de transmitir ese sentimiento también. Nosotros vamos a estar a su lado, al lado de las víctimas, en la búsqueda de la verdad. Y durante todas las jornadas que vienen en adelante, que no le quepa la menor duda de que vamos a trabajar sin descanso para poner negro sobre blanco soluciones para que no vuelva a suceder algo así. Pero no hay palabras
que hoy puedan aplacar el dolor que tiene usted, que tiene Rosa, que tiene Enrique. Y me resulta tremendamente complejo, difícil, prácticamente imposible, porque no me puedo poner en su lugar por mucho que quiera. No me puedo poner en su lugar. No puedo hacerlo. Pero lo que sí que le digo es que estamos a su lado y que vamos a estar a su lado. Y se lo digo de corazón, representando a un partido que está comprometido con buscar la verdad y en poner soluciones para que no vuelva a ocurrir. Gracias, señor Sánchez. Sí, cuando usted quiera, tiene... No, se lo voy a poner yo. Los nombres los quiero... No. Sí, Quiero tomando nota, pero... Bueno, por ejemplo, los nombres. a ella la conozco. Vale. Le voy a copiar. Nombre no sé. Vale. A la Águeda Mico, que ha dicho lo que necesite y lo que pueda. Pero yo lo que necesito son mis hijos, mi marido, y nadie me lo va a reponer. Nadie. Ningún político ni nadie. Y sé la voluntad, pero nadie se puede poner en mi lugar. Nada más que las víctimas que hemos perdido, las familias, que sabemos lo que estamos sufriendo. Y sé que nos apoya todo Valencia y mucha gente. A usted, señor, no sé cómo se llama porque no tengo... Gila. Bueno, le voy a decir una cosa, que lo que haya dicho el señor Rufián, yo no tengo nada que ver. Si ha sido voluntad de él, no tiene por qué usted decirme a mí las cosas que ha dicho él. Si usted está arrepentido y todo, pues eso se lo diga a él, pero lo que haya dicho el señor Rufián, pues yo qué quiero que les diga. Yo la política no la entiendo, ni la entiendo a ustedes. ¿Qué más? Y usted me está diciendo de terreno y del barranco de pollo, si yo no sabía ni que existía el barranco de pollo. A mí todas esas cosas, yo la he dicho, Rosa María Álvarez, Carmina, que sabe de qué va, y Ernesto, que sabe más que yo, y la da explicaciones, que le he estado escuchando. Entonces a mí todas esas explicaciones no me valen. A mí me vale que haya justicia para las personas que no han hecho bien. ¿Me entiende usted? Y eso lo entiendo yo, quién no ha hecho el bien. Me da igual el partido que sea. Las personas que no han hecho bien, si ese del PSOE, como si quiere ese de otro partido, porque yo de partido, de política, no sé nada. Sé que las personas que no han hecho bien su trabajo. Y eso es lo único que le puedo decir. Pero yo tengo mi sufrimiento y eso no me lo repone nadie, ningún político ni nadie. Lo agradezco, el sentimiento, pero mi dolor lo tengo yo sola. Y mi hijo, que no está bien. Que eso tiene ayuda, ¿eh? Mi hijo tiene ayuda porque va a un centro y todo. Pero me he quedado sin mi familia y sin mis hijos. Y eso no me saca nadie de la idea. Y voy a luchar para que se haga justicia. Siempre. Ya está. Muchísimas gracias, Dolores. Gracias por su testimonio. Lo sentimos muchísimo. Gracias.
Bueno, pues vamos a iniciar, si les parece. Vamos a iniciar la comparecencia de doña María Teresa Pagán Romero, Maite. Al tratarse de una comparecencia sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1984, se ha trasladado a la compareciente la posibilidad de poder comparecer acompañada de la persona que designe para asistirla. Asimismo, esta presidencia manifiesta expresamente su voluntad de salvaguardar los derechos de la compareciente, reconocidos en el artículo 1.2 de la citada Ley Orgánica. Le recuerda igualmente la obligación contenida en el artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en su testimonio. En virtud del acuerdo adoptado por la Mesa, las comparecencias seguirán el siguiente formato: 15 minutos de una intervención inicial de la compareciente, 5 minutos por cada grupo parlamentario y cerrará la compareciente con otros 15 minutos. Le recuerdo que el objeto de la comisión, tal y como se aprobó en el acuerdo del Pleno de la Cámara del 13 de marzo de 2025, es el expresado en el requerimiento de su comparecencia. Así que, sin más dilación, doña María Teresa tiene la palabra. Le voy a dar... Aquí verá usted el tiempo, pero no se preocupe, ¿vale? Cuando quiera. Buenas tardes, señora presidenta, señoras y señores. Me llamo Maite y estoy aquí para contarles una parte de mi vida que jamás pensé tener que relatar. El día 29 de octubre perdí a mi hermana de 43 años, a mi sobrino de 4 y a mi cuñado de 45. El día 29 por la mañana, mi hermana, como cualquier día, llevó a su hijo al colegio. Estaba lloviendo como otro día cualquiera, pero nadie los alertó de todo lo que podía venir. Nosotros tenemos unos dirigentes que tienen que servir para proteger la población y alertarnos ante una situación de emergencia. Bueno, ahora sí voy a contarles cómo fue ese fatídico día. El día 29 de octubre, mi hermana llevó a mi sobrino de 4 años al colegio de Aldaya, que se llama Mariano Serra. Cuando volvió a casa de dejar a Neizan, llegó empapada. Así me lo contaba mi sobrina de 22 años, que la vio llegar, que ella, gracias a Dios, sí está viva. Mi hermana y su pareja, por la tarde, salieron en busca de su hijo a las 4:30 y ya nunca más volvieron. La verdad, yo el día 29 no pensé que la desgracia nos había tocado, porque en Bétera no llovía. El día 30 vuelvo a llamar al móvil de mi hermana y el móvil seguía apagado. Entonces comienzo a llamar a mi sobrina y también tenía el móvil apagado. Sigo haciendo llamadas. Llamo a mi primo, que su hermana vive no muy lejos de la mía, en Montserrat. Y él me dice que su hermana está sin luz, sin agua, sin nada. Entonces yo me quedo algo más tranquila. Pasan las horas y mi hermana sigue sin contestar, sin encender el móvil, sin nada. Horas desesperantes. El día 30 mi sobrina consigue un poco de cobertura y entonces me puede llamar. Me llama y me dice: tía, la mamá, el Tete y Jorge no han vuelto a casa desde ayer. Entonces me marcho a denunciar en Bétera a la Guardia Civil. También me marcho a Valencia a denunciar la desaparición de los 3, a buscarlos en todos los lugares que se habían habilitado, incrédula de mí, pensando que los encontraría allí en lugares que los mismos valencianos habilitaron para ayudarnos. Pero ellos allí no estaban, allí solo había alimentos. Allí se me rompió un poco más el alma. Allí perdí un poco más la esperanza. Seguí en mi búsqueda. Empecé a pedir ayuda
por los medios, en las televisiones, en las redes sociales. Nadie los buscaba. Entonces, la familia y amigos decidieron hacer una quedada de más de un centenar de personas. Entonces, allí, en el Barranco del Pollo, sus vecinos y familiares encontraron el cuerpo y el coche y el cuerpo sin vida de mi cuñado. Eso fue el día 1. En ese momento se me rompió un poco más el alma, si cabe. Ahí, en ese momento, no sé el por qué, algo me dijo que mi hermana y mi sobrino también estaban muertos. Yo solo le pedí a Dios que, por favor, dentro de todo el mal que nos había tocado, no hubieran llegado a recoger a mi sobrino a su colegio. Él no podía estar muerto. Ellos no podían estar muertos. Al día siguiente de encontrar el cuerpo sin vida de mi cuñado, reanudamos la búsqueda para encontrar al resto de la familia. Esto era el día 2 de noviembre. Hasta el día 7 seguíamos sin encontrarlos. Yo estaba desesperada. Acudí a los medios de comunicación pidiendo que por favor fueran al Barranco del Pollo a buscarlos, a los familiares. A esas alturas nadie nos ayudaba, ni en la búsqueda de nuestros familiares, ni en ayuda psicológica para nosotros. Pedí ayuda. Después de pedir ayuda, de salir en todos los sitios, en todos los medios posibles, se deciden a salir a buscar en el Barranco del Pollo. Entonces veo en los medios de comunicación que han encontrado a mi sobrino el día 10. Me pongo a llamar y la verdad no me preguntéis los números porque ahora no sé de dónde los conseguí, pero era donde estaban los que decían si eran o no eran los familiares. O sea, el teléfono era de los que decían si eran o no eran tus familiares. Ellos me niegan que era él. Me decían que era una niña. No era mi pequeño sobrino, pero no sé por qué, algo me decía que era él. Al día siguiente, en todos los lugares... aquí. Sí. Al día siguiente más de lo mismo. Por los medios anunciaban que había aparecido la madre de la familia, que en el día de antes habían encontrado un pequeño cuerpo sin vida de un niño. Entonces, en ese momento, mi tiempo se detuvo. Mi alma murió un poco más. Supe que eran ellos. Llamé a ese teléfono que el día de antes me lo había negado y otra persona diferente me atendió la llamada y me dio esa fatídica noticia. Me hizo unas preguntas con las que me confirmó que sí era mi hermana y el niño de la noche anterior era mi precioso niño pequeño Nathan. Cada día desde entonces aprendemos a vivir con dos ausencias que pesan y duelen. Nada nos prepara para una pérdida así,
No hay palabras que alivien, no hay tiempo que cure, pero sí hay algo que puedo transformar en dolor. Es lo que hemos vivido sea contado y sea escuchado y sirva para evitar que otras familias vuelvan a atravesar lo mismo. Por eso estoy aquí. Mi intención es que esta comisión sepa que detrás de cada cifra, detrás de cada expediente, hay vidas reales, hay vidas destruidas, familias rotas, familias que necesitan apoyo, acomodamiento y sensibilidad institucional. Mi hermana Raquel y mi sobrino Nathan murieron en una tragedia que nunca habríamos imaginado. No solo perdimos a dos personas maravillosas, perdimos una risa en la casa, perdimos abrazos, perdimos planes de futuro. Ese día no solo se rompió una familia, se rompió nuestra alma. Desde entonces, cada día es una batalla silenciosa. Los que hemos sufrido una pérdida así, sentimos que caminamos por el mundo como si estuviéramos dentro de un ruido constante, que nadie escucha. Nos encontramos con trámites, papeles silenciosos y a veces puertas cerradas. Estoy aquí para pedir que los que vivimos no se quede en el olvido, que las instituciones vean a las personas detrás de los expedientes y que ninguna otra familia tenga que pasar por lo que hemos pasado nosotros. Yo solo les pido que nos escuchen, que escuchen a mi hermana aunque ya no pueda hablar, que escuchen a mi sobrino aunque su voz ya no esté. Hablar de ellos duele, pero callarlo me destruye. Gracias por su tiempo, por su respeto y por su escucha. Gracias por permitir que mi hermana y mi sobrino estén hoy aquí conmigo de alguna forma a través de mis palabras. Muchísimas gracias, Maite. Muchas gracias por su testimonio. Vamos a pasar ahora la palabra a los grupos parlamentarios. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Águeda Micó tiene la palabra. Hola, señora Pagán, Maite, bona vesprada. Buenas tardes. És molt difícil fer aquestes intervencions. Es muy difícil hacer estas intervenciones porque lo que ustedes nos están contando hoy a lo largo del día es tan desgarrador y por mucho que queramos ponernos en su piel es imposible sentir lo que significa perder a tu hermana y a tu sobrino de 4 años. Pero una cosa que yo no creo, o sea, creo que la pérdida ya no es només creo que la pérdida no es solo del sentiment que tenim, una cuestión del sentimiento que tenemos, que nos ha pasado a todos los que hemos perdido familiares nuestros, sobre todo cuando son personas más jóvenes. Es un golpe muy duro, no sabes por qué la vida te arrebata a una persona a la que quieres y que es muy joven. Pero cuando eso pasa, porque alguno ha fet el que tenía que estar fent, alguien no ha hecho lo que tenía que estar haciendo, creo que es mucho más complicado de tragar. Es mucho más complicado de poder pair-ho y de poder resarcir-se de alguna manera, ¿no? Digerirlo y resarcirse de alguna manera de ese dolor y ¿no? Y creo que eso que llevamos todos y todas muy adentro. Por eso nosotros quisimos hacer esta comisión de investigación, porque de alguna manera lo que queremos es poner a las víctimas en el centro de esta comisión y evitar, en la medida de nuestras posibilidades, ayudar a que haya esa reparación y esa justicia y esa verdad que llevamos reclamando un año. No tiene ningún sentido que tu sobrino estuviera en su cole un día en el que estábamos en alerta roja. Es que no tiene ningún sentido. Es que tu sobrino no tenía que haber estado en clase ese día. La Universidad de Valencia ya había cerrado las clases el lunes ya. ¿Y cómo puede ser que en Aldaya, el martes, estuviera abierto el cole? Hay determinadas cosas que no nos podemos explicar porque estábamos en plena alerta roja. Y creo que es importante también poner eso sobre la mesa, la responsabilidad de quien no hizo lo que le tocaba hacer y que eso provocara que vosotros, que tú en particular perdieses a tu hermana y a tu sobrino. Y es gravísimo. Y claro,
en la compareixença que ha hagut nosotras, en la comparecencia que ha habido antes, la de Dolores, el diputado Sánchez del Partido Popular ha dicho cosas como que perdón, que Mazón asumió errores, que todos los partidos estamos haciendo cálculos políticos, ¿vale? Que el Partido Popular y que el Grupo Parlamentario Popular está al lado de las víctimas para buscar la verdad y que vamos a estar a vuestro lado, al lado de las víctimas, el Partido Popular. Això és el que ens acabem d'escoltar així, tots els diputats i diputades. Lo que acabamos de escuchar todos los diputados y diputadas hoy, cuando llevamos un año, cuando llevan ustedes un año, cuando todos y todas llevamos un año esperando a que pidan disculpas y perdón por la gestión que hicieron de la crisis de la Dana. Que expliquen por qué el presidente de la Generalitat ha cambiado 100 veces de relat a l'hora d'explicar on estava ese dia, al explicar dónde estaba ese día, alert a les 8 i 11 de la vesprada, que se envió a las 8 y 11 de la tarde la alerta, el ese alerta cuando ya se sabía desde hacía mucho, todos y todas llevábamos sabiendo lo que iba a pasar desde la semana antes de Victoria Rosselló, que ahora se la quieren cargar también, porque ha dicho la verdad, la meteoróloga de Apunt, ya estaba anunciando desde hacía una semana. ¿Por qué nos envía la alerta? ¿Por qué se abren las escuelas? ¿Por qué no se envía la alerta? ¿Por qué no piden disculpas? ¿Por qué no asumen responsabilidades? Y ahora, un año después, cuando el presidente Mazón ha dimitido, gracias a la presión que ustedes han hecho, y eso es un mérito de ustedes y que les va a acompañar siempre, y espero que les pueda ayudar un poquito para que se sientan un poco mejor, sigan diciendo, porque ayer el presidente Mazón, sigo diciendo que la culpa era de todos menos de él. No sé qué disculpas pido ayer, señor Sánchez y el señor Mazón. Lo que sí que tengo claro es que nosotros no pararemos hasta conseguir que haya un poco de verdad, de reparación y de justicia. Un poco que les ayude a todos y a todas a llevar un poco mejor este peso que no se merecían tener, porque esta muerte no era una muerte natural, era una muerte evitable, efectivamente, y que sepan que nos tienen a su lado. Y yo la única pregunta que le puedo hacer, que te puedo hacer, Maite, es qué podemos hacer para ayudaros. Gracias. Gracias, señora Micó. Gracias, señora Micó. Tornará del Junts per Catalunya, señor Cervera. El señor Cervera, es el turno de Junts per Catalunya. Gracias una vez más, presidenta. Buenas tardes, señora Pagán. Y gracias por su comparecencia y por su testimonio. Como decía hace un momento la diputada Micó, ante la emotividad de su relato, se me hace muy difícil articular ningún discurso que pueda servirle para aligerar su dolor. Por eso, desde Junts per Catalunya, no podemos hacer mucho más que, en primer lugar, mostrarle nuestra solidaridad con usted, hacerla extensiva a todas las víctimas, a todos los afectados por esta riada ciertamente excepcional, pero sobre todo a todos los afectados por la excepcional incapacidad y por la excepcional irresponsabilidad y, sobre todo, por la falta de humanidad, de una humanidad que hemos visto que es crónica de demasiados responsables políticos. Y en segundo lugar, para escucharles, para escucharla a usted, a todas las víctimas y acompañarles para que, en la medida de lo posible, se pueda reparar su sufrimiento, se pueda hacer justicia y para que nunca más, ante una situación de emergencia previsible, absolutamente nadie, tenga que vivir lo que vivió usted, lo que está viviendo usted y lo que han vivido sus familiares y tantos miles de valencianos. Así que, una vez más, gracias por su testimonio, gracias por su fortaleza y dispongan de lo que necesiten. Gracias, señor Cervera. Gracias, señor Cervera. Señor Rufián. Por el Grupo Parlamentario Republicano, el señor Rufián. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señora Pagán. Buenas tardes, señora Maite. Como siempre, pues agradecerle el testimonio. Usted es la quinta persona que pasa por aquí hoy. Tendremos toda la semana testimonios de víctimas, de familiares de víctimas. Usted es la persona que pasa por aquí, la última persona del día de hoy, la persona con más pérdidas,
Estamos hablando de su hermana, de su sobrino y de su cuñado. Usted es la quinta persona que señala también claramente el hecho de que no estamos hablando de un accidente, no estamos hablando de un castigo divino, no estamos hablando de una plaga bíblica, no estamos hablando de algo inevitable. Su sobrino a las 4:30 de la tarde estaba en el colegio porque unos inútiles no fueron capaces de avisar a su pueblo, ¿no?, de que eso no podía pasar. Entonces, usted no puede disfrutar de su familia por una responsabilidad directa de unos señores y unas señoras. Ya está. Y yo llevo diciendo todo el día exactamente lo mismo. Que esta gente no sea capaz. Es que usted es la quinta persona aquí que no se lleva ni un aplauso de esta gente. Y porque es una orden de partido, ¿eh? Yo le digo, le explico, tampoco hace falta ser muy espabilado. Esta gente tiene, el Partido Popular tiene dos órdenes hoy. Perfil bajo y dos, no aplaudir. Porque quizá ustedes dicen algo que, claro, si salen luego aplaudiendo, es como que les dan la razón. Ese algo es la verdad. Es la verdad. Y eso lo está haciendo un partido, Vox, repito, por descontado, evidentemente. Vox es Vox y le va bien siendo Vox. Pero estamos hablando de un partido que aspira a gobernar este país, que ha gobernado este país y que representa a millones de personas en este país. Personas que yo estoy absolutamente convencido que saben perfectamente que Mazón es un... No hace falta seguir. Pero que durante un año ha tenido unos cómplices que le han permitido seguir en su puesto. Y le puedo asegurar que han intentado que colara. Yo le puedo asegurar que el presidente, el señor Mazón, no sigue presidiendo la comunidad autónoma o el País Valencià, o que no aspira a reelección, porque tienen encuestas que dicen que el señor Feijóo, si no, se va al carajo. Ya está, ¿eh? No es una cuestión de decencia. Y es muy chungo de decir, ¿eh? Porque, repito, estamos hablando de un partido de gobierno. Si en Japón sabían, si en Japón sabían lo que iba a pasar, no hay justificación alguna, por muy buenas palabras que habla el portavoz del Partido Popular, con un tono hermosísimo, maravilloso. Se lo puedo asegurar, va a hacer una intervención increíble, donde le va a decir que la acompaña y que la lleva de la mano y que va a estar... Pero son los mismos que han mantenido a Mazón hasta antes de ayer en su puesto. Y que no hubieran dicho absolutamente nada, al revés. Y lo que queda, ¿eh? Yo siento ser un agorero, les queda un largo camino de infamias, calumnias y guerra sucia. Si no, llamen a Pilar Manjón y sabrán lo que es el tratamiento del Partido Popular para con las víctimas en este país por culpa de su gestión. Porque sí, todo es política. Y no es lo mismo votar a un partido que votar a otro. Esto es así. Ya está. Entonces, nada, dicho esto, pues sí que pedirle, por favor, que sigan con esa determinación que hemos visto hoy, con esta valentía, con esta contundencia. No escondan a sus familiares. Les van a decir que están teledirigidos. Yo lo he escuchado ahí fuera, ¿eh? Se lo digo porque lo he escuchado. Hoy, que están teledirigidos, que nosotros, que les hemos mandado un WhatsApp diciendo que enseñen a sus familiares. Ahí llega la miseria moral de esta gente, ¿eh? Ya. Lo van a leer, ¿eh? Y lo van a escuchar. Hoy no. Hoy se están cortando. Pero lo van a decir. Porque lo han dicho antes. Y sobre todo, y esto es lo peor, porque les funciona. Muchas gracias. Gracias, señor Rufián. Grupo Parlamentario Sumar, señor Iván. Grupo Parlamentario Sumar, señor Muchas gracias, Ibáñez. señora presidenta. Muchas gracias, Maite. señora presidenta. Maite. Gràcies per la teva capacitat Gracias por tu capacidad de posar un mirall on se de sàpiga el poner que va un passar. espejo
para que se sepa lo que ha pasado. Recordo quan vas vindre a demanar que se fera Me una acuerdo de cuando comissió viniste d'investigació i que vam a parlar pedir un que se poquet. hiciera una comisión de investigación y que hablamos muy poquito. Probablemente no me recuerdes porque han pasado I en la mil mà cosas tremolosa ens vas demanar només una cosa i és que posarem en marxa la mano temblorosa nos pediste que pusiéramos en marcha esta comisión para que pudiéramos saber la verdad y que nos dejáramos solos. Hoy recordaba que, hablando con Diana de Chiva, que casi fallece junto a su hija Dafne y Sergio, y que pudieron ser salvados gracias a la valentía de Emilio, que cuando por segundos los sacó de allí. Y hablábamos de una cosa tan dura y tan dolorosa como que cuando ellos casi mueren, cuando Chiva se estaba ahogando, el conseller de Educación había pedido un coche oficial para irse a San Vicente del Raspeig. La putada de hoy, perdone la expresión, es que hay que quitar el casi mueren. Porque yo veo a Nathan, veo sus padres, mi hija tiene 4 años, y no puedo entender cómo el conseller de Educación pidió un coche para irse a comer a casa mientras la gente se moría. Y señores del Partido Popular, aunque les duela individualmente, no fue Mazón, fue todo su gobierno. Vos va donar igual. Os dio igual. En tota la informació damunt la taula, el tio se'n va anar a sa casa a dinar. Con toda la información encima de la mesa, el tío se fue a su casa. I quan després va haver morts, y cuando después va dir hubo que él tenía muertos, derecho a conciliar. Dijo que tenía derecho a conciliar. Ells ja no conciliaran la vida familiar Ellos ya no conciliarán en la vida. perquè no tenen família. Ni familiar ni profesional porque no tienen familia. Hi ha vegades que cal estar al puesto. Hay veces que hay que estar I esta en era el una puesto. d'elles. Y esta era no una de vau esas. estar. Y no estuvisteis. I perdonen, però crec que Y perdonen, mereixem pero creo saber que la veritat, però sobretot saber la fer verdad, justícia. pero sobre todo hacer I justicia. la vostra vida ja no tornarà mai. Y vuestra vida a ser nunca el que va va a a ser. volver a ser lo que fue. I crec que efectivament Y creo que este Congrés efectivamente té l'obligació este Congreso tiene la de obligación conèixer la veritat, de de reparar, conocer la verdad, i de després ja vindrà el reparar, temps d'efectivament y luego ya vendrá el tiempo parlar de les infraestructures que no hablar s'han de fet las i que cal fer, infraestructuras i que de no moltes se han hecho y coses. que hay que hacer, y de muchas Però el cosas. problema Pero no el és que problema governaven els que neguen el canvi No climàtic. es que gobernaban El los problema que niegan el cambio climático. No és només El que no problema van advertir, No es solo que no advirtieron. és que si hagueren enviat un missatge, esta família no haguera que anat si a l'escola hubieran per el seu enviado un fill, no s'haguera mensaje, mort. esta familia no hubiera ido a Es la que estem parlant escuela y d'això. el niño no se habría muerto. Es que estamos hablando de eso. Però si en això no fora suficient, Pero si eso durant no un fuera any heu arrastrat la suficiente, memòria de durante les un año víctimes pel fang han arrastrado per a mantindre el senyor por el Mazón. fango la memoria de las víctimas para Orden mantener de al señor Aznar. Mazón. Orden No de puedes Aznar. dimitir porque los muertos no pueden ser cosa del PP, hay que culpar al gobierno de España. Esa era la seva estratègia. Esa Aleshores, era jo su avui sí, estrategia. escoltant a les Y hoy víctimes, hemos escuchado a las víctimes víctimes de tots els colors polítics. de todos los Ho colores deia políticos. abans Rosa, Y lo els que van decía votar al antes PP els Rosa, dol més encara es que els que que no el van votar. los que votaron al PP nos Esperen duele más que los que Unes no le disculpes votaron. sinceres. Esperan que no va unas fer Mazón disculpas ahir sinceras i que no ha fet que avui no hizo Mazón quan ha ayer decidit y que presidir no el ha hecho Consell hoy com si no anara en ell cuando ha decidido i quan presidir encara el avui Consell manté como si no l'acta fuera con él per a no y que tindre hoy que anar al todavía jutjat de mantiene el acta Catarroja. para no tener que ir Si al és tan juzgado de valent Catarroja. i tan màrtir Si tan valiente es, que la seva compareixença parecía la víctima hay que 230, decir que vaya al jutjat de que en su Catarroja i comparecencia s'expliqui. parecía la víctima 2130, pues que vaya a Perquè a mi ningú m'ha Catarroja d'explicar y que de el senyor Mazón explicaciones, porque a mí codirigia el nadie me CECOPI tiene i que per tant tenia explicar responsabilitat. que él Perquè quan la codirigía consellera el cridava al CECOPI, ventorro porque i agarrava el telèfon, a cuando vegades le sí, a llamaron vegades al no, ventorro, a veces le i cogía sabia el el que teléfono y estava a veces passant. no, y sabía lo que estaba I pasando després va i cuando se le va llamaba la a hablar de consejera. fútbol, que no tenía Y prisa, luego se fue a hablar de fútbol. que no transmitió inseguridad ni ansiedad ninguna. I vostès i els senyors de Vox l'han mantingut Y ustedes y un los any. señores de Vox le han I ara damunt hem de mantenido veure un año. l'espectacle de los Juegos del Hambre, de veure Y des de ahora Madrid a qui col·loquen devoran el de espectáculo president o de los Juegos presidenta. del Hambre para Tenen ver dignitat, a quién colocan de demanen presidente o disculpes a les presidenta. víctimes, Tengan reparen el dignidad, mal fet pidan i convoquen disculpas eleccions. y convoquen elecciones. Gracias, señor Ibáñez. Es el turno del Grupo Parlamentario. Gracias, señor Ibáñez. Lázaro. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Pagán, nuestro absoluto respeto y solidaridad con su dolor,
como con el de todas las víctimas, tal y como he comenzado mis palabras en todas y cada una de las intervenciones de las comparecencias de personas víctimas del 29 de octubre que se han producido en el día de hoy. Ha dicho usted, y estamos absolutamente de acuerdo con usted, con que los dirigentes políticos todos tienen el deber de proteger a la población, que es precisamente lo que no ocurrió el 29 de octubre, antes, durante y después de la catástrofe. Unos en primera instancia por frivolidad e incompetencia y otros después por un miserable cálculo político. Es decir, tanto monta tanto la Administración autonómica como el Gobierno de España. La angustia de su búsqueda, como la de tantas otras personas que también se vieron en esa dramática circunstancia, es inimaginable, absolutamente inimaginable esa angustia. Solo puede saber su dimensión trágica quien, como usted, lo ha vivido y hoy nos lo ha relatado. Esa dramática vivencia debe ser el acicate para que esta comisión determine las medidas que hay que adoptar para que algo así no vuelva a suceder. ¿Qué hubiera ocurrido el 29 de octubre con la ciudad de Valencia si no hubiera estado hecho el Plan Sur? Pues probablemente peor que lo ocurrido en 1957. Por eso sorprende que, después de decir muchas cosas, el señor portavoz de Sumar afirme como si nada que ya hablaremos de las obras hidráulicas que hay que hacer y diga y que deberían estar hechas. Bueno, y que deberían hacerse. Bueno, pues alguien fue responsable de que esas obras hidráulicas no se hicieran en su momento. Y desde luego lo fue el Gobierno de España, que las desestimó, y el Consell de la Generalitat, presidido por Ximo Puig y del que formaba parte Compromís, que igualmente hizo presión en función de lo establecido en la Ley de Huerta, decía el Gobierno de Sánchez, para que esas obras no se realizaran. Y, por supuesto, apoyo, acomodamiento y sensibilidad institucional, como usted ha reclamado, hacia las víctimas del 29 de octubre. No puede haber dificultades, burocracia asfixiante, promesas incumplidas o indiferencia ante sus necesidades. Eso bajo ningún concepto, y desde luego en la parte importante o modesta que a nosotros nos corresponda en la gobernación del futuro, no lo vamos a permitir. La sociedad valenciana y la sociedad española no pueden reparar sus pérdidas personales, pero no pueden victimizarlas a ustedes por segunda vez, dejándolas en segundo plano o en el olvido. Eso, desde luego, por nuestra parte no va a ser así, nunca. Gracias por su testimonio y por la forma de expresarlo. Gracias por primar en él su dimensión humana. Merece el reconocimiento de todos, aunque es evidente que algunos políticos y algunas fuerzas políticas, en vez de respetar su dolor, quieran o traten de aprovecharse de él para hacer solamente eso, política. Y como usted ha reclamado con toda la razón, la necesidad de ayudas rápidas y eficaces, yo solamente le pregunto si en este año transcurrido desde aquel maldito 29 de octubre, alguien de la Administración autonómica o en representación del Gobierno de España se ha dirigido a usted para saber cómo se encontraba y qué necesitaba. Nada más, señora Pagán, muchísimas gracias por su testimonio y muchísimas gracias por la dimensión humana con la que usted ha sabido explicarlo, prescindiendo de tonos políticos. Gracias. Gràcies, senyora Trenzano, en nom del Grup Socialista. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Presidenta. Pagán, Maite, quiero transmitirle en nombre del Grupo Parlamentario Socialista nuestra más sincera condolencia y nuestro profundo respeto por su comparecencia en esta sede de la soberanía nacional. Usted ha sufrido una pérdida irreparable. Su hermana Raquel, de 43 años, su cuñado Jorge, de 45, y su sobrino Nathan, de apenas 4.
Su intervención aquí no es aislada. En diciembre del 2024, usted fue una de las representantes de las víctimas que entregaron más de 80.000 firmas en este mismo Congreso, demandando precisamente la creación de una comisión de investigación como esta. Ese gesto cívico que movilizó a miles de ciudadanos subraya que su dolor no es solo privado, sino un catalizador para el escrutinio público de una catástrofe que pudo mitigarse. Y en ese escrutinio sus palabras resuenan con fuerza. ¿Por qué aquel día nadie le dijo a mi hermana que era mejor no llevar al niño al colegio? Una pregunta que no es retórica, sino un interrogante sobre la responsabilidad institucional. Porque efectivamente la tragedia de su familia ilustra una gestión nefasta en la Comunitat Valenciana bajo el mandato de Carlos Mazón y el Partido Popular. Pero también evidencia una realidad mucho más flagrante. Las ideologías negacionistas, los discursos faltos de contenido ético y técnico, que aportan soluciones simplistas a problemas complejos, que niegan la evidencia científica, contraveniéndola con una letanía de nimiedades sin sentido. La condonación de impuestos a millonarios para luego recortar en los servicios públicos, como la eliminación de la UME valenciana, como el tijeretazo de 14 millones de euros en emergencias, impuesto por Vox y acatado por el PP. Los recortes en la sanidad pública, en las brigadas forestales. Es decir, los modelos de gestión neoliberales que solo piensan en los mercados y que aparcan en la última fila la humanidad, la empatía, la solidaridad, el conocimiento y la razón, causan muertes, dolor y sufrimiento. Hay quien pensó que ser presidente de la Generalitat era como convertirse en la estrella de un reality show, pero nada más lejos. Ser presidente de la Generalitat es el mayor honor para cualquiera que sienta orgullo por nuestra tierra y sus gentes y las anteponga a cualquier otra cosa. Ser presidente, como ser alcalde o alcaldesa, es tener claro que cada día te levantas para dedicarte en cuerpo y alma a conseguir que tu gente viva mejor y más segura. Aquel día el presidente, desde el primer momento, restó importancia mía porque tenía un plan mejor. Abandonó a su pueblo por una tarde de ocio. Y desde aquel momento nos ha regado con una lluvia de mentiras, de versiones contrapuestas y de indignidad. Todas ellas aplaudidas por su partido entero y blanqueadas por Vox por puro tacticismo electoral. De verdad que para lo que han quedado algunos. En esta comisión, el Grupo Parlamentario Socialista impulsará con determinación medidas concretas para honrar testimonios como el suyo. Hoy estamos aquí para hacernos cargo de su dolor y de sus demandas, para mitigar en lo posible su sufrimiento, pero también para exigir responsabilidades. Señora Pagán, nos aseguraremos de que su voz, cargada de la autoridad de quien ha perdido lo más preciado, no caiga en saco roto. Tal y como le he dicho antes a Dolores, ustedes, las víctimas de la Dana, en este último año han representado la voz y la dignidad del pueblo valenciano mucho más y mucho mejor que aquellos que estaban obligados a hacerlo. Muchas gracias. Gracias, señora Trenzano. Cierra el turno de intervenciones el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular, señor Sánchez. Muchísimas gracias, presidenta. María Teresa, no hay palabras para poder expresar los sentimientos que surgen del testimonio que hoy nos has dado aquí y que ya conocíamos con anterioridad. Son pérdidas que son irreparables y es un dolor que es irreparable. Desde el Grupo Parlamentario Popular queremos transmitirte a ti y al conjunto de víctimas que hoy han pasado por la comisión, que han estado compareciendo, que han estado mostrando sus testimonios, que han estado mostrando su verdad, nuestro máximo respeto y nuestro máximo compromiso en el desarrollo de esta comisión de investigación para esclarecer todas las responsabilidades, para saber qué falló antes, qué falló durante y las cosas que se pueden hacer mejor en la reconstrucción. Y además, no quisiera, que es la última intervención en el día de hoy, también transmitirle que para el Grupo Parlamentario Popular hoy no era un día para las disputas, para el debate político. Hoy era un día para escuchar y, a ser posible, en silencio, para escuchar los testimonios, para escuchar vuestro dolor, para intentar comprenderos mejor,
para intentar entender mejor por dónde estáis pasando. Y para que además todo eso se convierta en acciones en el futuro, para que algo así no vuelva a ocurrir y para que todos aprendamos la lección. Hoy, en estas últimas palabras, después de 5 intervenciones, quiero transmitirle que nuestro mayor y más cariñoso aplauso que podemos darle a ustedes es el aplauso del silencio. Porque en el silencio reside el respeto, reside la solidaridad, reside el dolor compartido, reside la comprensión. Por eso hemos contestado con silencio a cada disputa que se ha intentado plantear por parte de otros grupos. Y por eso es la mejor forma que tenemos de mostrar respeto al testimonio de ustedes en el día de hoy. Gracias. Gracias, señor Sánchez. Señora Pagan, Maite, si quiere usted puede hacer uso de un turno último de palabra. Sí. Pues, a ver, primero me quiero dirigir al señor Sánchez. Creo que el respeto está bien en el silencio, pero creo que eso no es suficiente. O sea, para mí respeto se tenía que haber demostrado el respeto cuando tocaba el día 29 y haber hecho Mazón y todo su Consell, tanto de educación, o sea, todo el Consell de Mazón, lo que tenían que hacer el día 29. Porque a mí ni ahora ni el respeto, ni el perdón, ni nada me vale. Yo no entiendo de colores políticos. O sea, yo no entiendo de colores, no entiendo de política. Como ha dicho el señor Rufián, que estábamos como compinchados. Yo no entiendo de colores ni mucho menos de política. Entiendo de que no se ha hecho lo que se debía de hacer el día 29. Si en Valencia se hubiera gestionado como tocaba el día de la Dana, porque, como han dicho muy bien, se sabía desde la EMET, hacía 2 semanas que iba a venir una Dana. Si se hubiera gestionado, si se hubiera hecho las cosas como debían, mi hermano y mi sobrino y mi cuñado hoy estarían vivos. Nada más tengo que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pagán. Gracias por su testimonio. Le acompañamos en su duelo lo que podemos y levantamos la sesión hasta mañana. Gracias.